Muy buenas noches para todos, mi nombre es Alexander Daza. En esta oportunidad vamos a hablar algo acerca de la historia de las matemáticas y para eso me acompaña Luis Alfonso Moreno, él es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Antonio Nariño. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, para dar comienzo al tema, me gustaría que nos mencionara acerca del aporte que hizo los árabes para las matemáticas. Los árabes aportaron bastantes elementos al desarrollo de la matemática, principalmente porque ellos han sido una cultura de comerciantes. Ellos, hasta la actualidad, nosotros vemos que son los mayores comerciantes de telas que hay en el mundo. Desde estas civilizaciones primitivas, ellos desarrollaron un sistema de numeración basados en base 10. A diferencia de los números romanos, que son una serie de símbolos como la I para representar el 1, la V para representar el 5, una X para representar el 10, una L para el 50, una C para el 100, una D para el 500 y una M para el 1000, vemos que en estos símbolos no se encuentra el cero. Entonces los árabes lo primero que crearon fue un símbolo para representar el conjunto vacío. Y también tuvieron algo muy importante que no lo tienen los otros numeración, lo que hace que hoy día toda la cultura universal cuente base 10 es el valor posicional de los números. Es así como si nosotros tenemos una cantidad cualquiera de números repetidos, dijéramos este 222, tenemos que, a pesar de que los 12 los traté de hacer muy parecidos los unos a los otros, este representa 2 unidades, este 20 unidades y este 200. Por eso decimos 222. El valor posicional de los números decimales hace que se trabaje un sistema de contar infinito y muy fácil de utilizar y muy práctico. Así que un niño en primero de primaria ya puede contar hasta 100, hasta 200 y hacer sumas. Imaginémonos qué sería tratando de sumar en números romanos. El solo imaginar esa situación es bastante difícil. De ahí que uno de los grandes aportes que los árabes hicieron a la cultura universal, al desarrollo de la matemática, fue el sistema de numeración que hoy rige a toda la comunidad mundial. Bien, usted nos comentaba acerca de algo de los números romanos. ¿Cuál fue el gran salto que dieron los árabes? Porque digamos, si vemos que los romanos no utilizaban, por ejemplo, el cero, y el cambio que hicieron en este caso los árabes, ¿cuál fue ese cambio específico y qué tuvieron en cuenta para lograr este éxito y este gran alcance que lograron? Tradicionalmente los romanos no han sido muy científicos, pero sí ellos llegaron a dominar casi la totalidad del mundo conocido en la época. Por eso hablamos del Imperio Romano de Oriente, de Occidente, porque ellos llegaron a dominar lo que hoy se conoce como el Asia Menor, toda Europa hasta España. Creo que la única parte donde no llegaron a dominar fue el norte de Europa, pero por lo demás ellos al invadir llevaban su cultura, llevaban su idioma, pero también ellos traían cultura de las comunidades que ellos invadían. Por eso los números arábigos
sistema decimal fue conocido en todo el mundo conocido de aquella época, y los árabes le enseñan a los romanos, y los romanos los apropian y los llevan a los diferentes lugares donde impartían su dominio, su sistema de gobierno. Bien, bueno, en este caso algo importante es, y ya para entrar digamos como al segundo punto, en cuanto a qué matemático se ha escogido en esta noche para hablar y su aporte a las matemáticas, en el caso de Leibniz. En este caso pues estuvo varios siglos después de los árabes. ¿Qué tomó Leibniz de los árabes para desarrollar en este caso? Casi todos sabemos acerca de su aporte y la aparición del sistema binario. ¿Qué tomó de los árabes para él poder dar un aporte significativo a la matemática? Bueno, para hablar de Gottlob Leibniz, un matemático alemán del siglo XVII, contemporáneo de Newton, con quien compartieron muchos de sus conocimientos, porque ellos mantenían comunicación, Leibniz en Alemania y Newton en Inglaterra, porque recordemos que Newton era de la corte del rey y Leibniz era ya de una familia más de artesanos. Sin embargo, ellos se comunicaban a través de cartas y llegaron a descubrir casi todo lo que se calcula, lo que se conoce como el cálculo infinitesimal, y todo lo que Newton desarrolló fue apoyado también en los trabajos de Leibniz. Pero este matemático, volviendo a lo del sistema de numeración, él comenzó a pensar que si los árabes en la antigüedad podían contar en base 10, pues era muy fácil que se pudiera contar en otras bases. Es así como él desarrolló todo el trabajo de contar en diferentes bases en esta época, y quizá el aporte más importante que hizo Leibniz al desarrollo de la ciencia moderna fue el sistema binario, porque el sistema binario dio origen a lo que hoy es todo, a la comunicación digital en base de ceros y unos. Este sistema binario, como se conoce actualmente, fue desarrollado entonces por Leibniz en el siglo XVII, y más adelante lo retoma Boole como este cálculo proposicional, lo desarrolla también con todo lo que es hoy la lógica matemática y la lógica proposicional, que fueron grandes desarrollos hechos por este matemático alemán. Bien, ya para terminar, algo que en la previa de ese video y que me pareció muy interesante, no lo sabía, no sé si rápidamente nos podría en una hojita explicar cómo hicieron los árabes o qué tuvieron en cuenta pues para hacer los números que hoy conocemos, como es del número 1 hasta el 9, incluyendo el 0. ¿Qué tuvieron en cuenta? Algo hablábamos acerca de los ángulos que tuvieron en cuenta para hacer una figura que representaba cada número. Los números que nosotros utilizamos actualmente originalmente no eran así. Recordemos que primero fue la geometría que la matemática. En efecto, los matemáticos de la antigüedad, ellos eran primero geómatras, y los primeros números fueron creados
a base de ángulos. Nosotros tenemos un ángulo, representaba el número 1, dos ángulos el 2, tres ángulos 4. De este modo se iban formando los números 1, 2, 3, 4. El 5, el 6, el 7, el 8. De este modo, un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, 4, 5, 6, 7, 8. Y Yo miren, los muestro para que quienes nos vean tengan en cuenta. el 9, pero quizá la parte más genial de la historia que hizo la diferencia fue hacer un círculo que no contiene ángulos para representar el conjunto vacío. Eso hizo que cuando se contaba hasta 9, pues teníamos un símbolo, pero ya el 10 estaba representado por una decena y 0 unidades, tal como lo conocemos en el día de hoy. Por eso está el valor posicional. Uno dice que el 0 no vale nada, pero si nosotros tenemos un salario de 1.500.000 pesos, por dar un ejemplo, y el jefe se olvida de colocarle el 0 que está más a la derecha, ¿cuánto nos quedaría pagando en ese mes? Bueno, solo recibiríamos 150.000. Entonces sí vale el 0 que está a la derecha, o sea, a pesar de que se dice que el 0 no vale nada, sí le da un valor especial a ese cheque porque lo multiplica por 10. O si lo quitamos, se divide por 10. Esa es la parte del valor posicional de los números, que también es un aporte hecho por los árabes y tenido en cuenta más adelante por Leibniz en el siglo XVII. Bien, Luis Alfonso, muchísimas gracias. Esperamos que esta pequeña información sea de su interés, de su agrado y que pues les ayude a poder conocer una parte de lo que es la historia de las matemáticas. Muchísimas gracias y es todo por hoy.